Hola, hola. Bendecida tarde, como dicen que les va, gusto en saludarles. Bienvenidos, bonita tarde. Hola, Leonor, Yelitza, Iraima. Hola, Iraima, María, Daniel. ¿Cómo estás? Diego Luis, Fresia, Ivonne. Aquí está Armando, Marisol, Xiomara, María Lem, Connie, Nata, Milagros, Marce. Hola, mi Natalia. Aquí hay dos Natalias. Ah, no, es Nadia y Natalia. Maite, Heidi, ¿cómo están? Clamar, Ana, Jessica, Sandra, Patricia, Marta, María. La señora Agustina, el señor Carlos, Gladys, ¿cómo están? Mónica, Claudia, bienvenidos. Bueno, qué gusto saludarles. Will Roxy, ¿cómo estás? Bueno, chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase. Por favor, ponte cómodo, cómoda y vamos a empezar. Vamos a hacer nuestro pequeño centramiento. Ujú. Inhala, exhala y vas a empezar a tomar conciencia del lugar donde estás, de la silla que te contiene. Y ve respirando. Respira, respira profundamente, inhalando en 4, exhalando en 4. Inhalando y exhalando. Ok. Toma conciencia de cómo están tus latidos del corazón, cómo viene tu respiración. Y vas a bajar, vas a empezar a bajar barreras, bajo barreras, bajo barreras, bajo más y más barreras, más y más barreras. Bajo barreras para anclar la información, para comprender. Para estar en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Ahora vas a dar una inhalación muy, muy profunda, muy, muy profunda. Vas a dar, vas a inhalar en 4, exhala en 4. Y exhalas, pero muy lento desde la boca. Ujú. Muy bien. Y es momento de que te conectes con esa parte de espíritu inmortal inocente que eres. Ujú. De cómo has venido a vivir esta experiencia y a través de conectarse con esa parte divina, ¿m? Vas a empezar a recordar tus compromisos. Recuerda tus compromisos, recuerda eh, a qué veniste, a qué estás dispuesto y dispuesta a hacer. Ujú.
cuáles son los pasos, las acciones que vas a dar. Ujú. Recuerda ahí que puedes ser compromisos de o estar dispuesto a ordenarte, a seguir observando eh, tus creencias, tus programas. Ujú. Intenciona tu clase y te vas a poner en punto cero y estar dispuesto a la actualización y entrega. Entrega todo lo que estés dispuesto a entregar, entrega. Ujú. Todo lo que viviste, recuerda, no es malo, no es bueno, solo son experiencias. Entrégalo. Ujú. Ahora es momento de bendecir la vida de tus compañeritos. Bendice la vida, bendice mi vida. Recuerda que bendecir es desearle el bien. Ujú. Y bendiciendo tu vida, bendiciendo tu día, vamos a empezar a movernos lentamente. Si quieres, estírate. Y cuando estés preparada, preparado, puedes abrir tus ojitos. Muy bien. Bienvenidos. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a retomar porque había una pregunta interesante. Voy a cerrar el chat un momento. Ujú. Muy bien. Ahí está. Bueno, ok. Hablamos de la regla de lateralidad, cómo funciona, ujú, si eres diestra o si eres zurda, ¿sí? Y que lo vas a ver en el mesodermo nuevo y en el ectodermo. Ok. Ya miramos cómo funciona la regla y también la excepción. Ujú. Entonces, te decía aquí mm, y te damos aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si una persona diestra activó un programa de no sentirse apta en el hombro por no poder abrazar. Entonces, ese es el primer DHS. ¿Listo? Entonces, esta persona eh, se siente desprotegida. Ujú. Ahí estamos viendo el ectodermo. ¿Ok? Ah, no, el mesodermo nuevo. ¿Sí? Se siente desprotegida y empieza con el dolor del hombro. Y esta persona es diestra. Ujú. ¿Sí? Tiene, si es diestra, ujú, tiene, bueno, llevémoslo como zurda porque ese es el ejemplo. Ajá. Si es zurda, entonces, si la persona es zurda, ujú, y el hombro es el izquierdo, el que le empezó a doler porque no se sentía apta, porque no abrazaba a la pareja, aquí ya vemos un shock en relación a la pareja, según el ejemplo. ¿Listo? Entonces,
ella empieza a sentir esa inflamación. Cuando empieza a sentir el dolor, cuando empieza a sentir la inflamación, ahí es donde comienza la reparación. Empieza la fatiga, los dolores, ¿sí? No puede mover muy bien la articulación. Prácticamente está en una fase de solución. Pero ¿qué pasa cuando se ve imposibilitada? Sigue imposibilitada y no puede mover muy bien el brazo y no puede hacer las actividades necesarias. Va a generar otro DHS, ¿sí? Por eso es la excepción de la regla. Genera otro DHS, ¿sí? Y empieza el proceso de no sentirse apta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, está relacionado a qué? Al movimiento, a cargar el bolso, a levantar el brazo como fuerza, a jugar al tenis. Ya empieza otro DHS. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay excepción de la regla, porque no hay un shock con pareja, compañero, con padre, con socio, con amigo, con enemigo, con madre, con abuela, con hijo, con personas dependientes o mascotas. No las hay. Por eso es excepción. ¿Listo? No las hay. No hay un shock emocional en relación a, sino, por eso es excepción de la regla, sino que por el mismo movimiento de no poder gestionarse, de no poder cargar, de no poder generar movimiento, empieza otro DHS, pero ahí ya no habría lateralidad. ¿Listo? Ahí creo que ya la tienen más clara, ¿cierto? Esa es la excepción de la regla. Ok. Por un golpe o traumatismo, también puede darse el caso de sufrir un conflicto psicológico local. Si, por ejemplo, se recibe un golpe o traumatismo directo en una parte del cuerpo, lateralidad de primer orden, activará el proceso de reparación de forma inmediata sin tener relación necesaria con una situación de segundo orden, que quiere decir asociativa o alguien o figurativa. Entonces, esta excepción de la ley que dice, hay un traumatismo, hay un golpe. Ahí no hay, ¿sí? No hay relación con, ni con hijo, ni con padre, ni con el abuelo, ni con la más, no hay relación. Puede generar un DHS más adelante psicológico, por lo que pase. Ya sabemos que los biodescodificadores no vamos a biodescodificar traumas, ¿no? Traumas en referente a golpes, accidentes, a envenenamientos o a intoxicaciones. Ahí no hay un DHS, ¿sí? No hay nadie quien lo relacione ahí. No está ni padre, ni hermano, ni etc., ni etc., ni etc., ¿sí? Entonces, ¿por qué le llamamos conflicto de primer orden? Porque es físico, lateral, sin necesidad de interpretación simbólica. Ahí no hay quién, ¿sí? Simplemente se cayó, se golpeó el hombro derecho. Esto no implica el conflicto, ni con el padre ni con la pareja, ¿sí? Por eso es un traumatismo directo. Y esa es otra excepción de la regla, ¿sí? Empieza la reparación local, puede ser que haya inflamación, dolor, hinchazón, pero es inmediata, ¿sí? Y no está en el proceso de la ley bifásica, fase activa, fase de solución, no, porque es un trauma, un trauma local, ¿sí? Es un trauma directo, ¿ok? Entonces, si empieza la persona tras ese golpe, ojo aquí, tras ese golpe, ¿sí? No puede usar su brazo. Ahí es un conflicto de segundo orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ya empieza su DHS, ¿sí? Con alguien relacionado. Se relaciona con alguien. Entonces ahí
a partir de, no no en el accidente, no en el trauma de primer orden, ya empieza a figurarse el segundo del segundo orden. Y ahí ya está asociado. No puedo cargar el bebé, no me siento apta como madre. Ya es un conflicto psicológico, emocional de segunda orden. Ahí sí estás asociando esa misma zona corporal. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahí ya genera otro DHS. ¿Sí? Entonces, el primer orden sería el golpe, el accidente. El segundo orden es el conflicto asociado al uso. Ya no me siento apta. Ujú. ¿Sí? Ujú. Entonces, se gestó el trauma, se gestó el accidente, si lo llamamos de esa manera, y luego empieza el conflicto asociado. ¿Listo? Entonces, cuando después de eso empieza el conflicto asociado, entra en un DHS, ahí observamos la lateralidad. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Eso es con referente a, mm, a a las excepciones de la regla. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Mm? Para saber la lateralidad biológica de una persona, ¿sí? ¿Cómo lo vamos? Hay muchos test, ¿sí? Ujú. La lateralidad biológica, y ahí vamos a hablar del ambidiestro que nos decía una personita. Ujú. La lateralidad biológica puede ser fácilmente establecida con el test del aplauso, como lo especifica el doctor Hammer. La mano que está arriba, en la mayoría de los casos, es la mano principal y nos señala si la persona es diestra o zurda. Aunque en personas consideradas ambidiestras hay una dominación, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho del cuerpo. Nota, aunque una persona se considere diestra, y ahí entra el ambidiestro, porque siempre ha escrito con la mano derecha o zurda, porque siempre, aquí hay una, es importante verificar la verdadera lateralidad, ya que la escritura u otras actividades pueden haber sido ocasionadas o forzadas desde la infancia para realizarlas con la mano no dominante. También esa situación puede darse como consecuencia de haber tenido un programa activo o en reparación de la mano dominante, que limitará el desarrollo motor fino al momento de aprender a escribir y para la persona naturalmente haya sido más sencillo aprender con la mano contraria. Entonces, ¿qué quiere decir esto del ambidiestro? ¿Sí? Resulta de que el, el que es el movimiento motor fino, ¿sí? De lo que nosotros tenemos, sea diestro o zurdo, eso ya viene desde la concepción, ya viene, es una parte biológica, ¿sí? Pero resulta que por ahí la mamá miró que, o la profesora, miró que esta persona no escribía con la mano que era. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice? Por favor, corrige. Escribe con la mano derecha, ¿sí? Entonces empieza incluso antes que hacían, nos golpeaban, ¿sí? O nos golpeaban la mano nuestros padres. Entonces estas personas empezaron a ser ambidiestros y las dos manos tuvieron que usarlas, ¿sí? La una para escribir porque a lo mejor te regañaban, ¿sí? Y la otra, como tú naciste de esa manera, entonces la utilizas para todo. Esta la utilizas solo para unas actividades y esta para las otras. Y a esos le llamamos ambidiestros. Pero resulta que a través del test, sí, que lo recomienda el doctor Hammer, estas personas que vienen de esa manera o que me dicen, soy zurdo o soy diestro, ¿sí? Si viene con un tema de mesodermo nuevo
o de ectodermo, yo tengo que hacerle el test. ¿Sí? Yo tengo que hacerle el test. ¿Mm? Porque va a tener una mano dominante. Va a tener una mano dominante. Y yo tengo que encontrarla. ¿Sí? Tengo que encontrar su lateralidad. Por eso decimos aquí que eh, la mano que está arriba, en la mayoría de los casos, en la mano principal, y nos señala si la persona es diestra o zurda. Aunque en personas consideradas ambidiestras hay una dominación, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho del cuerpo. Entonces, esta es una, ¿no? Que la recomienda Hammer. Entonces, ¿yo qué le digo a la persona? Yo le digo a la persona, por favor, aplaude. Lo primero que haga, ¿cómo lo aplauda? ¿Sí? ¿Cómo empieza a aplaudirlo? ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Que la mano que está arriba es la mano principal y es la que nos señala si eres zurdo o si eres derecho. Y si viene una persona ambidiestra, con este aplauso, con la, con la forma de aplaudir, podemos entender si él es derecho o izquierdo. Si él es zurdo, perdón, diestro o zurdo. Y a partir de ese test, yo puedo trabajar para saber exactamente qué lateralidad tiene, si es zurdo o si es diestro. ¿Listo? Otra de las formas para saber es cuando te empujan. ¿Cuál es el primer pie que el primer paso que tú das? ¿Con qué pie? Esa es otra forma. Otra forma es, si nosotros estamos, que esta es la más adecuada cuando estamos trabajando vía online, ¿sí? De decirle, a ver, apláudeme, ¿sí? Pero otra es que hagas un papelito, se le dice al consultante, haz un papel y por favor haz dos huequitos en él, ¿no? Pues no este tipo en una hoja de cuaderno, ¿listo? En una hojita de cuaderno. Entonces yo le digo, saca una hojita de cuaderno, si es que no estoy segura aquí. Saca la hojita y me haces 2 hoyitos, por favor. Si no estás segura del aplauso. Entonces le dices, por favor, mira a través de esos orificios. Entonces, o va a ser así o va a ser así. Lo primero que haga. Si hace así es diestra, si hace así es zurda. ¿Sí? Otra de las formas también de saber que me comentaba una de las estudiantes de los otros horarios, que es cuando le pasan a un bebé, ¿sí? Cuando le pasan a un bebé, de qué lado lo carga, ¿sí? Otra de las formas de saber es con el teléfono. ¿Con qué mano atiendes a tomar la llamada? ¿Sí? ¿Con qué atiendes? ¿Con qué mano atiendes a tomar la llamada? ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es tratar o empezar a hacer mi mapa. Ok, esta persona ya encontré que es mesodermo nuevo, ya aplaudió, empiezo a ver la capa, empiezo a ver posibles conflictos, sentido biológico, la enfermedad, qué órgano, todo lo que yo les enseñé a hacer el mapa. ¿Listo? A partir de ahí. Y este también es mi mapa, porque me va a mostrar y yo digo, ok, esta persona es zurda y tiene dolor de rodilla. Y ya me di cuenta, ¿sí? Dolor de rodilla. Y es la rodilla izquierda. Ok, entonces yo tengo que ver conflictos o shocks que estén relacionados con la pareja, con el compañero o compañera, padre, socio, amigo, hermano, enemigo. ¿Listo? Esa es otra parte de observar exactamente el conflicto. ¿Listo? Eso en cuanto a la regla.
nota. Ah, esto ya dije, ¿no? Sí. Ujú. ¿Listo? Entonces, solo es observar observar cuál es su lateralidad y de ahí, a partir de ahí, yo mirar con qué está relacionado. ¿Listo? Bueno, preguntas, ¿está claro esto para pasar a los 13 consejos de Hammer? Ahí abrí el chat. Señor Ricardo. Buenas noches. Tengo una preguntita para aclarar a ver si la entendí bien. La Sí. excepción a la regla que le entendí que es, por ejemplo, un trauma o un traumatismo en por ejemplo, en un brazo, ¿sí? Eso no sigue la regla de la lateralidad, de la lateralidad, ¿cierto? La lateralidad, perdón, ¿sí? Pero si se genera posteriormente un DHS por desvalorización, ese segundo DHS por desvalorización, como en el ejemplo de no abrazar, ¿sí sigue la regla de la lateralidad? Ahí yo ya tengo que ver con quién ya está relacionado el show, con Ok, alguien, pero entonces ahí me queda una está duda. Si la asociado con persona, alguien. pero ahí me queda una duda. Si la persona independientemente se golpeó en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, esa parte no fue. Pero si por esa causa no se siente desvalorizado y no puede, por no poder abrazar, entonces no me queda claro cómo funciona la regla de la lateralidad en el de segundo orden si el primero fue por un trauma. No sé si estoy. Pero si lo O acabas de decir, tú por mismo lo eso, pero es que acabas de decir. si se golpeó accidentalmente un brazo, el brazo, vamos a suponer el brazo izquierdo, ¿sí? Eso no sigue la regla de la lateralidad. Pero por ese mismo evento se crea un conflicto de desvalorización por no poder abrazar a la pareja. Entonces ahí eso sí sigue la regla de la lateralidad, que sí tiene conflicto con la pareja, con la mamá, sí. Pero independientemente si accidentalmente no se golpeó el izquierdo, sino el derecho, entonces no me queda claro cómo funciona la regla de la lateralidad. No, es Si que el primer evento tú te estás haciendo ahí un quilombo. es que ese es el Tú mismo. solo te estás confundiendo, porque yo fui muy clara. El primero, ¿sí? El primero, ¿qué pasa? Si la persona tiene un trauma, llamémoslo un accidente para que Sí, ¿sí? Tiene un accidente, se golpeó el brazo y quedó afectada el hombro. ¿Hay lateralidad? A ti mismo te voy preguntando. no, no, ahí no hay Eso, lateralidad. ahí, listo, no hay lateralidad. Pero esta señora no puede alzar el bolso. Ujú. No puede alzar el bolso, no puede moverse. Ahí hay lateralidad. Ahí tengo la duda sobre eso, No, porque tengo la duda sobre eso en el sentido, ¿sí? Porque no, si, no hay lateralidad aún. Hay un DHS, porque ahí no hay nadie asociado. ok, No puede alzar, no puede mover el brazo, no puede jugar al tenis. Ahí no hay nada asociado. Solo está ok, primer orden. listo. Segundo, vamos, no hables, por favor. Yo te voy preguntando y te voy Mm, diciendo, si no tú mismo te confundes y mm, me confundes a los compañeros. Segundo, ujú, ya, la persona, ¿sí? Tiene ese trauma físico, lateral, ¿sí? Listo, tiene el accidente. sí, Nuevamente, ahí hay lateralidad, no, primer orden, ¿cierto? sí, Primer orden, no hay no hay lateralidad. lateralidad, exactamente. Exacto. Pero resulta que ese movimiento, ese dolor no me deja abrazar a mi pareja, no me deja cargar al niño. ¿Hay lateralidad? Ahí es donde tengo problemas, si no habría Ahí lateralidad. sí, ahí sí. ¿Por qué? Segundo orden. ¿Hay alguien asociado a? Está la pareja, está el niño, sí hay asociación. ¿Sí entendió? Ok, pues entonces si hay lateralidad en Y la sigue segunda, él, ¿no? sí es que tengo la duda por eso, pero disculpe que le pregunte, pero es que no me queda Tranquilo, no te claro, ¿sí? preocupes. Porque si se golpea el brazo izquierdo y es de primer orden, y por eso le surge un DH de segundo orden, entonces, sí,
entraría, pero si se golpea el brazo derecho y le surge también por eso eh, un conflicto de segundo orden, un DHS, entonces la lateralidad no la entiendo porque si es un evento fortuito que se golpea el lado izquierdo, el lado derecho, ¿por qué se genera la lateralidad en Pero el es que segundo estoy orden? siendo clara, estoy siendo muy clara. Mm, ¿Quién nos ayuda a sí. aclarar un poquito? Mm, Tal vez no me dejo entender yo. ¿Quién entendió la lateral? Bajen las manos, por favor, mm, María del Carmen, todos bajen, por favor. El que me quiera ayudar mm. en la explicación para ver si así el señor Ricardo la entiende. ¿Clamar? ¿Clamar la entendió? ¿Sí? A ver, dale. Bueno, buenas noches, profesora, a todos, compañero Ricardo. Mira, aún así, cuando no hay, o sea, se golpea, bueno, lo que dice la profesora, y tiene que hacer una actividad física, que jugar tenis, allí no hay la lateralidad cuando haces para una actividad física, pero si está relacionado con alguien, una persona, así ahí hay lateralidad. Listo. Así es, así de sencillo. Ahora sí entendió, don Ricardo, o sigue en su quilombo. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. ¿Sí te quedó claro? ¿Todavía ¿Sí o no? no? ¿Sí o no? No te puedo dar el micro si no levantas la manito. Levanta la manito por si te quedó claro. Parece que sí, ¿no? Que sí le quedó claro. Hagamos Ahí está. A ver, cuéntanos, Ricardo. Ahora vuelve. Pero ¿será que hay ahí? Dale, dale, Ricardo. ¿Está bien? Sí, está bien. Dale. Ah, juepucha, se me fue. Sí, ahí te escuchamos, Ricardo. Ahí te ahí Ya te está. escucho. escuchamos. Ok, listo. Sí, Sí, esa parte la entiendo claro. Lo que no tenía claro, pues ya entendí, es lo de que en el segundo orden necesariamente tiene que estar vinculado a una persona, ¿sí? A una exactamente. parte, pues, Es- sí, sí, Exacto. independientemente si el trauma o el golpe lo haya recibido el lado izquierdo o derecho. Exactamente. Muchas Ujú. gracias. Eso, muy bien. Con gusto. Ahí sí. Gracias, Clamar. ¿Tienes alguna pregunta tú para... Bueno, vamos con Leti. Hola, hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Cuéntame. compañeros? Buenas noches. Bueno, está súper bien, yo entendí bien sobre el tema del caso, pero ¿qué pasa si esa persona ya tiene ese problema, ya tiene ese DHS, ya tiene ese conflicto? Voy a hablar en mi caso, yo por ejemplo tengo el queratocono y recibe un accidente en el ojo izquierdo. Y el izquierdo, si yo soy diestra, involucra lo que es todo ese listado de pareja y todo ese listado. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo esa enfermedad y luego recibo un golpe y pierdo el ojo izquierdo? Esa es mi pregunta. Gracias, profe. Buenas noches. Ujú. Pues yo tendría que ir al origen de ya el síntoma. El golpe no tiene nada que ver ahí. Yo no puedo biodescodificar el golpe. Yo puedo biodescodificar ya el síntoma que ha generado antes. ¿Listo? Ya, dale, gracias. Ujú. Xiomara. Buenas noches, profe. No me vaya a Cuéntame. multar. No me vaya a Oh, multar. oh. No, porque
tiene un poquito de relación porque yo me puse a revisar el material del módulo y usted ayer habló de que en los de la parte izquierda, los zurdos, eran así, ¿verdad? O sea, era de este lado. Yo entiendo que la parte derecha, el contrario es la madre, el hijo, la abuela y la mascota o cualquier persona dependiente. Ok. Si yo me golpeo el brazo derecho, no hay lateralidad. Ok, ya entiendo esa parte. Pero se supone que si hago un DHS porque no puedo cargar a mi hijo, el dolor no debería ser del lado izquierdo. No. Porque tu lateralidad no la puedo quitar. Yo tengo que basarme en tu lateralidad. Por eso, pero si el golpe es de aquí, soy derecho, la lateralidad sería la izquierda. No, sí, ya. Entonces sería, no, ya entendí esa parte. Ok, ¿qué importancia tiene esto cuando ocurre, pues? Para cuando se hace un DHS, ya como segundo orden. ¿Qué les dije? Escriban. ¿Qué les dije, compañeritos? Porque como que hablo inglés, como que hablo chino, como no sé. ¿Qué pasa? O sea, ¿para qué nos sirve? Escriban. ¿Está abierto el chat? Así. Lee el chat, Xiomara. Ok. Ajá, ya. Ok, dale. Ujú. Sí, para empezar ya toda la rutina y seguir todo lo que, las capas, todo eso. Ya, Ujú. dale. María del Pilar. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Me surgió estás? una inquietud. Bien, gracias. Profe, yo soy zurda y a mí, Ya. o sea, es que me llama la atención esto. Yo lo único que sé hacer o que puedo hacer, que hasta ahorita lo acabo de identificar, yo decía era escribir y planchar con la mano derecha. De resto, todo lo hago con la mano izquierda. Pero una de las formas que la profe lo acaba de decir, que yo puedo identificar a una persona es también como cuando coge el teléfono, pero yo no cojo el teléfono con la mano izquierda. Es más, escucho mejor por este lado, por el lado derecho. ¿Esa es una excepción a la regla o qué? Porque tal vez me acostumbré a, no No es sé. excepción de la regla, ojo, o sea, no me confundan los términos. Eso de coger el teléfono, de aplaudir, ese es un test para saber si eres zurdo o diestro. Ujú, No es excepción a la regla eso, ujú. porque ahí no hay golpes, o sea, o pones el teléfono y te traumatizaste ahí y te golpeaste. Eso no es excepción a la regla. Eso significa que tienes que ver y hacer bien el test para saber cuál es Allá, tu mano dominante, pero no allá. es la excepción a la regla. No te confundas. Es una forma de decirlo. Gracias, profe, ya lo entendí. No, no Gracias. es una forma de decirlo porque así tú mismo te equivocas. Carlos, Buenas noches. hola Carlitos, Ok, cuéntame. gracias, maestra Nancy. Igualmente, buenas noches, compañeros. Maestra Nancy, yo prefiero hacerme multar que quedarme con la inquietud. Me surge, Aquí alguien tenemos encargado de las multas, ya me tenemos surge, bastanticas. me surge la siguiente inquietud. Dale, dale. Pues obviamente va mucho también de la mano de la parte de las constelaciones familiares. Si bien es cierto, se identifica a término de lateralidad o bueno, lado derecho o lado izquierdo con conflictos por parte de mamá o de papá. Sería importante Ujú, tener en cuenta este tema de lateralidad porque a partir de esa condición de la persona puede estar expresando algunas molestias, dolencias, patologías que influya precisamente su lateralidad, pero que de pronto pueda haber una confusión allí con el tema materno-paterno. Sería importante tener en cuenta esa inquietud, o sea, explorar a la persona si es diestro o si es zurda
y a partir de eso de pronto poder trabajar de pronto más específico esto. Ya, gracias. Y de verdad, gracias por la pregunta. Ujú, muy bien. No te vamos a multar. Miren, esto es diferente a constelaciones familiares. Ujú. Constelaciones familiares, a mí me enseña que mi derecha es padre y todo lo relacionado a papá. Y la derecha es todo relacionado con mamá. Pero aquí no vamos a trabajar eso. ¿Por qué creen que no vamos a trabajar eso? Escriban, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? A ver. Sí, no se preocupen, para eso estamos, para así pues tampoco que nos dé tan tarde, pero pues lo importante es que entiendan, ¿no? Ujú. ¿Por qué es energético? No, porque es biológico. Energético, no. Acá de lo energético, vamos, o sea, lo cuántico que vamos a estudiar más adelante sí lo podemos usar, pero no vamos a estudiar, bueno, no sé si te refieres, Daniel, a lo energético con papá y mamá, ¿sí? Ah, sí. Ujú. Pero esto sí es biológico, porque vamos a trabajar con capas, con la capa del mesodermo nuevo y con la capa del ectodermo. Ujú. Sino que la lateralidad nos va a ayudar a observar con quién está relacionado el shock. ¿Listo? Que es muy diferente a constelaciones. Incluso, miren, yo he visto la diferencia porque pues yo también soy consteladora de cuando en el campo se empieza a mover y mueven cierta parte del cuerpo. O constelaciones familiares también tiene otra clase de ver las enfermedades y no es lo mismo que la biodescodificación. ¿Listo? Entonces, hay que tener esa diferencia. Si eres constelador como Carlos o como yo o como Daniel, que también sé que, y no sé cuántos acá son consteladores o están estudiando eso, tú vas a manejar la biodescodificación cuando tienes a tu consultante y tienes esta información. Ok, encuentro las capas y referente a las capas, si es un mesodermo nuevo, un ectodermo, entonces yo veo la lateralidad. Y la lateralidad me va a ayudar a saber el shock con quién se relaciona. Y si yo veo como constelador que tiene un tema con la mamá, entonces hago biodescodificación y le puedo sugerir. Si puedes, podemos hacer una constelación, pero totalmente diferente. Lo uno complementa la otro, pero no se, no se revuelven. Lo voy trabajando diferente, independiente. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Gracias, Carlos. Eso nos ayudó bastante porque sí, tendemos ¿a qué es? Tendemos a confundir. ¿Mm? María Carlota. Hola, profe, ¿cómo está? Fíjese, en mi Bien. caso es varices. Entonces, yo soy diestra y las varices aparecen en la pierna derecha. Entonces, está relacionada con desvalorización, bien sea de pareja, compañero, padre, socio, etc. ¿Mm? Al principio eran solamente en esa pierna, pero se ha venido también, han venido apareciendo también del lado derecho. Entonces, yo tendría que comenzar a analizar el shock o, bueno, los temas emocionales relacionados a las más antiguas, primero, La que se inició. la que se inició. Ok. Ujú.
Y una vez se consigue el origen, ¿deberían desaparecer ellas solitas o habría que infiltrarla y no volverían a aparecer? Lo que pasa es que esto lo dice un maestro, pero todo depende de la decisión que tomemos. Ujú. Y aquí, gracias también por esa pregunta. Recordé algo. Miren. Yo les dije, ¿no? Que esto es delicado. Esto no es cualquier cosa de ir a trabajar la biología de una persona. Miren, lo que pasa es que un maestro, que yo fui la que me actualicé con las leyes de Hammer, él dice, y tiene lógica, ¿no? Y tiene lógica lo que él dice. Si estás en una fase de solución, deja que tu cuerpo ayude, pero obviamente yo tengo que encontrar esos DHS, si no, no pasa nada. Ujú. Entonces el cuerpo hace su biología, él mismo está haciendo su biología, pero muchas veces, dice el maestro, interrumpimos el proceso de solución con infiltraciones, mm, con antibióticos, con quimios, ¿sí? Entonces, según el maestro, dice, estás cortando, ¿sí? O impidiendo que el cuerpo haga su proceso. Siempre y cuando, y eso lo escuché incluso anoche, siempre y cuando tú hayas encontrado los DHS. Porque puedes recaer, entrar y salir en el DHS. Ahora, un estudiante de la clase de la mañana, eso pasó hace una semana, creo, me envió algo que subieron a Instagram. Y esto fue de una chica que supuestamente no sabemos cuál sea la parte verdadera, pero esta persona empezó a trabajar con un cáncer de una señora. Y ¿no? Según según la familia de la señora, porque la señora muere, la familia de esta señora de cáncer dice que la terapeuta le dijo que deje todo tratamiento y que se aísle de la familia. Entonces, estos familiares la demandan. Ella está demandada. No se sabe hasta dónde sea noticia amarillista, ¿no? Yo, Nancy Fabiola Legarda Muñoz, ¿sí? Veo la lógica del cuerpo, pero yo decido sí dejar el cuerpo que se vaya desarrollando. Pero puede pasar lo siguiente, dejo el medicamento. Y yo misma con mi mente digo, ahora sí te dejé el medicamento, ¿y ahora qué puede pasar? ¿Estás haciendo otro DHS, sí o no? Estás generando otro DHS. Entonces, eso uno. Y otro, si la profesional, la terapeuta, no supo encontrar los DHS, pues tampoco hacemos nada ahí. Entonces, yo nací Fabiola Legarda y como fue el primer maestro que a mí me enseñó, el cuerpo a los médicos. La mente, nosotros acompañamos a la mente al consultante. Por eso nosotros no diagnosticamos, no damos de alta, sino que acompañamos. Y que sea claro, muy claro, en decirle, tú sigue con el tratamiento. Llegó una consultante que vino a trabajar una glándula suprarrenal que le aumentó de tamaño. Hay que darle tiempo también al cuerpo. Ella no tenía síntomas pues así gravísimos, ¿no? La inflamación ya me estaba mostrando que estaba en una etapa de solución. Y trabajamos, di unas 3 sesiones, ponle 15 días. Encontramos el DHS, pero ella ya tenía encima una cirugía, ¿sí? Sería de mi parte irresponsable decirle, vea, no se haga operar, espérese. Y ella ya había esperado mucho tiempo, ya tenía exámenes, entonces le dije,
Es decisión tuya. Es decisión tuya. Posiblemente si te hacen, sería genial que antes de que te hicieran la cirugía te hagan un examen para saber cómo está, que seguro ha de haber disminuido en tamaño. Es lo más seguro. Pero dijo, no, profe, eso ya me lo hicieron. Como no era particular sus seguros, entonces dijo, no, eso ya me hicieron y voy a hacer eso. Pero ya es decisión de ella. Yo no puedo decir, vete hasta la filtración o no. Tú ya sabes esto. Pero la decisión es tuya porque yo no soy tu médico. ¿Listo? Entonces eso es para todos. Nosotros no somos médicos. Aparte de Xiomara, ella es médica y biodescodificadora. Entonces ella puede determinarle a la persona, mira, haz esto, haz lo otro. Pero bajo su responsabilidad está el cuerpo del paciente. ¿Listo? Sandra. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Respecto, bien, profe, a la lateralidad, digamos que en el caso de mi hijo, él nació zurdo y mi papá me dijo, o sea, en su forma de pensar, que esos eran manicagados. Entonces, que él tenía que ser el derecho y él se puso en la tarea y se cambió la lateralidad porque ahora Juan David escribe con la derecha. Ahí hay algún, digamos, ahí al niño se le causó algo con los hemisferios. No, simplemente es ambidiestro. Ha de poder unas cosas con una cosa y ha de poder otras cosas con otra. Pero no hay nada ¿Listo? más así. No lo puedo saber porque no sé la historia. No sé si tiene alguna enfermedad, alguna cosa, no sé. No, no, gracias a Dios Eso que no no está puedo. listo. Ah, no, entonces no. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno. Vamos a continuar entonces con los 13 consejos y creo que con esto acabamos nuestro módulo. A ver. No, no necesariamente que si yo juego con las dos manos es subconsciente. Recuerda que estamos hablando desde la parte motora. Y eso es algo biológico. Es el control motor fino y eso es biológico. Entonces, eso ahí ya no tiene que ver el inconsciente. Y quiero que entiendan una cosa. Cuando a mí ya se me presenta una situación de conflicto o síntoma que yo ya estoy generando, qué sé yo, una gastritis o algo, ahí es donde en el inconsciente hay DHS. ¿Sí? Supongamos, como nos cuenta Sandra, que le dijo al niño y que le dijo tienes que hacer esto o lo maltrató y todo eso. Eso sí le puede generar un DHS. Por eso le pregunté, ¿hay algún síntoma? No. Ah, entonces no le generó nada. Simplemente que es ambidiestro. Punto. Es algo biológico. Ya, Laura, ya es decisión tuya si te quieres hacer una constelación. Eso no lo decido yo. Yo hablo desde la biodescodificación. Sí se puede trabajar desde la técnica que yo les decía, desde la técnica del tercero. Sí se la puede trabajar. ¿Qué quiere decir? ¿Que tú vas a hacerla? No.
Tú tienes que quedarte quietica. Y la verdad, yo no he constelado, la verdad, en mi experiencia, no sé, Carlos, si tú has biodescodificado alguna enfermedad mental, ansiedad o depresión. No. ¿Alguien ha constelado? ¿Alguien es constelador y consteló eso? Entonces, la verdad no tengo la experiencia, no sé qué puede pasar. ¿Listo? ¿Qué te sugiero? Que le preguntes a un constelador que ya haya tenido ese tipo de experiencia, pero a mi consulta de constelaciones no me ha llegado ningún tema de ansiedad, depresión, cosa por el estilo. Cuéntame, Carlos. Maestra Nancy, y para los compañeros, ¿no? Yo pienso que dentro de los principios que como profesional o personas responsables de trabajar o de ponernos al servicio de otras personas es tener clave hasta qué capacidades, hasta dónde podemos llegar nosotros. Y particularmente en una consulta, en una entrevista, porque ni siquiera fue consulta, en la entrevista previa, pues una persona tenía serios problemas de ansiedad, Mentales. mentales, de Ujú. depresión, y lo mínimo que uno puede hacer es recomendar el profesional. Lo mínimo que uno puede hacer es recomendar un buen profesional para evitar, obviamente, que se pueda haber un desenlace pues más grave, más delicado. Obviamente, pues entendiendo hasta dónde es nuestra competencia. Eso para Ujú. aportarle, profe Nancy. Gracias, muy amable. Y miren, otra de las cosas también que tienen que entender es que ahí hay un sistema nervioso, un sistema nervioso. Cuando se presenta una ansiedad, su sistema nervioso está alterado, no está regular y puede tener una crisis. Ujú. ¿Listo? Entonces, ahí sí no se logra. Pero sí podemos trabajar desde un tercero. Y el cáncer no te lo podemos trabajar independientemente por el tipo de ansiedad. Si la ansiedad está medicada, obviamente. Si no está medicada, si es una ansiedad primaria, ujú, ¿sí? Mm, puedo trabajar, pero si está medicada, ni para qué. Eso es mi percepción, por eso yo lo dejo aquí muy clarito, ¿no? Y menos mal que esto está grabado. Ujú. Porque si haces alguna práctica y algo pasa, no es culpa mía, es culpa de la decisión que tú tomaste, porque aquí se te dijo muy claro lo que se trabaja. Milagros. Bueno, muy buenas noches, profesora. Buenas noches a todos los compañeros. Para apoyar su comentario, yo soy biodescodificadora de hace muchos años Sí, y sí lo sabíamos. sí, Ujú. siempre se busca es ayudar es a la familia que está con ese paciente. Siempre buscamos es eso. Cuando hablamos de un tercero, estamos hablando de las personas que están cuidando a ese paciente, de las personas que están más involucradas directamente, que son las que llevan la carga. Y es ahí donde podemos nosotros ayudarles, ¿ok? Yo soy naturópata también de hace 25 años y trabajo en conjunto con mi esposo, que él es especialista en enfermedades crónicas y siempre trabajamos de esa manera. No nos podemos poner a estar inventando porque es el riesgo de la vida de una persona y tenemos que cuidar mucho nuestra ética. Entonces es muy importante tener claro esto. Podemos ayudar y mucho a la familia de una persona esquizofrénica, de una persona con un Alzheimer, y de hecho mi madre murió de Alzheimer y yo nunca la biodescodifiqué directamente. Yo no, una persona con Alzheimer no podemos hacer eso. Les pongo ese ejemplo. Sí trabajé en qué, en la familia, y me trabajé yo y ha sido una experiencia maravillosa. Así que aprendamos a vivir el proceso y tomemos la experiencia que nos corresponde. Gracias, profesora, porque sus comentarios están muy acertados y muy contenta con este repaso que estoy dando acá. Me fascina sus clases. Gracias. Gracias, Milagros. Bueno, miren, voy a explicarles un poquito de qué se trata la técnica del tercero, que no la voy a dar en el máster, ¿no? Para que quede claro. La técnica del tercero es un familiar
que puede trabajar con el terapeuta, que esté más que todo muy estrechamente relacionado con esa persona que tiene esa ansiedad, esa depresión, ¿sí? Porque todas las situaciones que sean mentales nos están hablando del árbol, nos están hablando de secretos. Él es el portador del secreto, el que tiene la ansiedad, el que tiene la depresión, el que tiene el Parkinson. Ese es el portador del secreto. Entonces, con este familiar lo que se hace es una parte, como dijo Milagros, pero solo una parte. Yo no me dedico solo a la persona. La primera terapia que yo hago con estas personas es sí, mirar qué tan cargada está por vivir con esa persona, porque no es fácil. Y yo lo que hago luego es trabajar los secretos que hay en el portador del secreto, que se va a quedar, que se va a quitar totalmente la ansiedad, la depresión, que se va a quitar la esquizofrenia, no, pero vas a tener una calidad de vida. Ya vas a tener una calidad de vida, no solo para esta persona, sino también para la familia. ¿Listo? A eso me refiero con la técnica del tercero, con mi técnica. ¿Listo? Entonces yo hago dos trabajos ahí. Yo trabajo para que se vaya desmontando todo secreto, todo secreto. El tercero es un mediador del sistema. Y hay fundamentos que avalan de que sí se puede trabajar de esa manera. ¿Listo? Para que tengan un poquito de referencia a lo que estamos hablando. Daniel. Usted Hola. sube y baja la mano, sube y baja la mano. Sí, Póngase de porque acuerdo. contestaron una parte en la pregunta anterior, así que, profe, le hago una consulta. Porque yo llegué a constelar un ataque de pánico. eh, Hubo resolución, hubo mejoras, pero a lo que es biodecodificación de cómo lo estamos trabajando acá, ya queda así, no toco más nada, ¿verdad? O sea, con biodecodificación a esta persona no se la puede tratar. A eso se refiere, ¿no? No, con Está Bios bien, no, está bien, por los fundamentos que nos dice Hammer. está bien, pero bueno, si encontramos otras herramientas y funcionan, o sea, que no tienen que ver con la biodecodificación. Trabajo con la familia, más no con él. Claro, bueno, a mí esa información nunca me había llegado y yo lo hice con una paciente eh, desde constelaciones familiares. Por eso digo, hubo mejoras. Hoy en día se puede tomar el colectivo tranquila, puede salir con la nena a la calle, a la plaza, ya no tiene ese miedo que tenía cuando la llevaba a la plaza, pero sigue estando el DHS, ¿no? Y ese DHS que le queda, ¿cómo, cómo se la puede tratar? ¿Cómo se lo puede tratar? Con un tercero vendría a ser. Con biodecodificación. Con un tercero no. Eso es otra técnica. Lo Ah, que ahí yo te está. estoy explicando del tercero no es nada de Y biodescodificación. por eso, y ese DHS que se le generó en la biología, ¿cómo hace esa persona para trabajarlo? Vuélveme a repetir eso. Claro. Yo busqué el origen de esos ataques de pánico con radiestesia, ¿no? Con péndulo. Ah, lo que me contaste. Sí, Claro, claro. Ahora mi duda, o sea, mi duda es eh, en la parte biológica donde ya está formado un DHS, ¿cómo hace esa persona para trabajarlo, ese DHS? la persona que está constelada. Claro. No, es que ella no se la trabaja para nada. Para nada. Ella va a Y seguir activo. Ella va a seguir en la fase activa. por más que haya mejorado.
Puede ser que Sí, vuelva a o entrar sea, al conflicto. es lo mismo que la técnica. Si me hago entender, es lo mismo que la técnica del tercero. Le va a mejorar la calidad de vida. Sí Ajá. le va a mejorar la calidad de vida, pero eso no quiere decir que entre en fase de solución. ¿Y cómo hace esa persona para entrar en fase de solución? A eso quiero saber. O No sea, eso es lo que podemos me interesa. hacerla entrar ahí. Ah. No podemos, Va, porque va, va a convivir va con de eso. nuevo. Sí, Ah, va está. de nuevo. Tiene muchos conflictos, tiene dos o más conflictos, tiene más de dos órganos relacionados. Si Ujú. yo destapo esa olla, va a empezar se va a morir, Claro. porque va a haber muchos órganos relacionados. Nosotros lo que podemos hacer es trabajar el conflicto con otra herramienta como para que tenga una mejor calidad de vida. Simple, es lo único que se puede hacer. Exactamente. Muy Ah, bien, está bien. ya lo Perfecto. entendió. Y si su Buenísimo. herramienta le funcionó, sígala usando. Muy bien. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? Ujú. Con gusto. Listo. Vamos entonces a ver nuestros consejos. Solo los voy a leer, ¿sí? Porque esos son consejos que dejó el doctor Hammer. ¿Mm? Y vamos a ver qué es exactamente. Eh, ya. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? ¿O es que estoy hablando, no sé, chino, mandarín y que sí, y te haga conflicto? Ujú. Porque la parte que hablé de la lateralidad, ujú, ¿sí se entendió? Ujú. ¿Sí? ¿Cuántos creo que no entendió? Fue Ricardo. ¿Quién más no entendió, pero ya lo comprendió cómo es? ¿Quién más dijo, ahí está abierto el chat? Sí, creo. ¿Sí se entendió? ¿No está abierto el chat? Ya. Porque aquí entran personas a poner mensajes de que usted no sabe explicar, no es normal de que todos no estemos entendiendo. Pues yo no sé si todos es Ricardo. Ujú. Ok, Iri. Ujú. Sí, esto es de práctica y esto es de estudio. Ujú. Para yo poderlo entender me tocó horas, trasnochos, madrugadas y aún así sigo aprendiendo. Ujú. ¿Sí? Entonces, entra cualquier persona aquí a comentar y ni siquiera es un estudiante nuestro. ¿Ok? Ujú. Bueno, ok. Sí. Bueno, vamos entonces con, con los 13 consejos de Hammer. El doctor Hammer dejó 13 consejos para reducir la fase vagotónica y llegar a la normatividad. Miren, que el doctor Hammer no dejó una forma o un modelo de terapia. Él no lo dejó. Ujú. No lo dejó, por eso dejó estos 13 consejos. Dejó las leyes de Hammer. Ujú. ¿Sí? El maestro que les cuento, él no tiene un método. Ujú. Tampoco tiene un método. ¿Sí? Quien introdujo el método y que utilizó las leyes de Hammer fue Christian Flesch. Ujú.
Este es el modelo. Y quien lo siguió tomando fue Eric Corbera, pero él ya lo tomó desde un curso de milagros. ¿Listo? Entonces el doctor Hammer, que les quede claro, no dejó una forma de terapia, pero sí dejó estos 13 consejos. Entonces vamos a ver. Dice, no dejarse ganar por el pánico. A menudo la gente muere de pánico. Las personas no deberían entrar nunca en pánico, ni hacer entrar en pánico a los demás. Hay que tener un enorme cuidado con el entorno, amarse a uno mismo y amar a los demás. Es el mejor tónico para no entrar en miedo. ¿Por qué habla de esto? Porque él se dio cuenta que a través de la información, y nosotros nos damos cuenta también, una persona, por ejemplo, que le digan cáncer, ya lo determinas o lo igualas como muerte. Entonces, una persona que le den ese diagnóstico va a entrar en pánico. No solo esa persona, sino los que están alrededor. Ya ahora se va a morir, ahora sí, te pobrecita, que yo no sé qué. Entonces, nosotros debemos de saber a quién recibirle el diagnóstico. O, miren, sería genial que los médicos tengan esta clase de formaciones para ser más empáticos. Hay unos médicos muy literales. Recuerdo cuando lo llevamos a mi padre a la clínica y ¿qué nos determinó? Ni siquiera lo vio, ni siquiera alcanzó a hacer ya lo vio viejito y ni siquiera vio los exámenes, no le hizo, le mandó los exámenes, pero ni siquiera salieron para que él determine algo. Lo que dijo fue así, literal. Estábamos ahí con mis hermanas y dijo, llévenselo a la casa para que allá termine sus últimos días. Lo mató a mi padre. Sí, eso fue. Aquí están gastando su energía, aquí están gastando procesos, mejor llévenselo, llévenselo. Él ya no tiene nada que hacer aquí. Entonces nosotros esperamos a que salgan los exámenes, pero eso fue la brutalidad que dijo este profesional. ¿Listo? Entonces nosotros nos esperamos. Menos mal que a este señor lo cambiaron de turno, ya acabó su turno y llegó una doctora. Entonces, ya salieron los exámenes, uno, como ya dijeron, lléveselo, nadie le paraba bolas, nosotros atrás de los enfermeros, ¿qué pasó de los exámenes? Por fin lo llevaron. Y cuando ya miró la doctora, dijo, él tiene una infección urinaria. Una infección urinaria y ya lo mató. ¿Sí? Dijo, ¿qué quiso decir? Que la infección urinaria lo mate, pues, porque lo vio viejito. ¿Sí? Entonces, imagínate si él hubiera estado lúcido, porque él estaba dormido, porque él también tuvo un cáncer y el medicamento lo mantenía dormido. Entonces, esta persona lo mató. Y cuando la doctora dijo, él se queda 3 días porque le vamos a dar tratamiento. Si mi papá hubiera estado más lúcido, lo mataba. Si nosotros no hubiéramos tenido la fuerza que teníamos, a nosotros también nos generaba un DHS. Entrábamos en pánico. Y el pánico es que a lo mejor hasta por el pánico puedes morir, ni siquiera por el síntoma, ni siquiera por la enfermedad que estás transitando, sino el miedo a morir. No, es otra. Recuerdo que mi hija le diagnosticaron una enfermedad. Y la llevé al mejor ginecólogo. Dijo, vamos a probar con este tratamiento. O con este tratamiento, o bueno, dio otra alternativa. Cuando no le resultó,
Entonces le dijo, ya no hay nada que hacer. A una niña de 15, 16 años, ya no hay nada que hacer, le dijo. O quedas embarazada, porque era un tema de endometriosis, o quedas embarazada o te quitas el útero. Pues esta persona, mi hija puede entrar en un DHS fácil. ¿Cómo me van a decir eso que no hay ya más alternativas? ¿Sí? Entonces, busque y busque y busque otro diagnóstico, otra persona. En ese tiempo yo no sabía esto. Y busque otro diagnóstico. Y algo dentro de mí decía, vamos a buscar, tiene que haber otra alternativa, tiene que haber otro diagnóstico. No me voy a pegar a eso. No, y tú tampoco, le decía yo. Cuando de casualidad teníamos nosotros una, que es medicina particular, y dije, a ver, y precisamente se llamaba Legarda. Le digo, vámonos ahí donde esa ginecóloga. No la conocíamos, nadie nos la recomendó, y fue la intuición del apellido. Le dije, vámonos allá. Y los que tengamos que observar, los que tengamos que ir a consulta, pero vamos a escuchar otro diagnóstico. Cuando llegamos donde la doctora, dijo, esto solo es con tratamiento, no te preocupes, vamos a ensayarte un tratamiento, otro tratamiento, pero que lo vas a superar, lo vas a superar. Y le envió el tratamiento adecuado, ¿sí? Y está súper bien. Y ya se biodescodificó, no conmigo, pero ya se biodescodificó, ya sabemos cuál es el origen, cuál fue la causa, y ya está mirando la alternativa de tener un bebé. Porque ya está muy, muy autorregulada, se siente muy bien, dejó el tratamiento y está muy bien. ¿Qué tal si hubiéramos entrado en pánico? Hasta una muerte ocasionaba esos diagnósticos pendejos. ¿Listo? Entonces, no hay que dejarse ganar del pánico. ¿Qué pasó con Laín? Yo les he mencionado a Laín Calvo. A él le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que cada vez se iba degenerando, no recuerdo cuál. Pero él dijo, yo con este diagnóstico no me voy. Yo voy a buscar más, yo voy a buscar más. Y encontró uno que le dijo, vamos a ensayar esto. Y se agarró de ese diagnóstico. Sí, y se agarró de ese diagnóstico. Ahora míralo. Que ya lo desahuciaron, ¿no? Le dijo, tú ya, se te acabó la actividad de natación, se te acabó el mundo, le dijo este tipo. Y así hay personas en el mundo que les gusta meterse, ¿sí? Para generar pánico, para generar molestias. Hasta el mismo doctor Hammer lo dice. Ámate a ti mismo. Mejor no entres en pánico, no entres en miedo. Cuando los que están en ese tránsito del cáncer, y si les dicen cáncer, pueden hacer perfectamente un cáncer de pulmón, solo por la muerte, y eso sí los lleva a la muerte. Entonces, no hay que dejarse ganar del pánico. ¿Qué dice Hammer? Hammer. Soportar la vagotonía. Alrededor de las 24 horas de cada día se desencadena normalmente el impulso máximo de la vagotonía en el ritmo biológico de los humanos. Quiere decir, llega a la epicrisis, lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, en el ritmo biológico de los humanos está grabado que debemos cazar, recoger frutos, actuar de día y reposar de noche. Es por eso que durante la noche el organismo concentra su trabajo en la reparación de los tejidos.
Es normalmente por la noche que toda enfermedad se hace más insoportable, porque es durante esa vagotonía que el cerebro repara mejor y puede haber más edemas cerebrales. Si la vagotonía es muy fuerte, la cabeza puede sentirse caliente, al punto tal que uno debe enfriar la cabeza para reducir un poco los edemas biológicos. ¿Mm? Entonces él dice, mira, la parte más de la epicrisis, de ya estás en un estado de solución, ya estás dentro de la vagotonía, ¿sí? Puede presentarse en la noche los síntomas más fuertes. Y sí es así. Ujú. Pero hay una razón biológica, ¿sí? El cerebro, ¿qué hace? O sea, el cuerpo, ¿qué hace? Ujú. Repara durante la noche. ¿Sí? Empieza a trabajar en la reparación de los tejidos. Entonces, ¿qué dice? Ahí soporta la vagotonía, sopórtala, según Hammer. Y si se te pone muy caliente la cabeza, ¿qué dice? Enfríala. Todas las noches hacer el balance diario. El repaso diario sirve para tomar conciencia si ha trabajado demasiado durante el día. Si es así, el paciente debe hacer reposo obligatorio al día siguiente. Hay un doble mensaje que esto que dice el doctor Hammer. Por un lado, el enfermo debe ocuparse de sí mismo, hacer un repaso de su jornada en su cabeza, hacer un balance. Bueno, yo ya hice, ya fui a trabajar, yo ya hice mis actividades. A ese se refiere al balance. O como a ver qué fue que hice en este día. Este balance lo ayuda a saber si hizo demasiado. Si es así, si así fue, sabe que debe reposar al día siguiente, cuando está dentro de ese proceso de la fase de solución. Porque de lo contrario tendrá demasiado en estrés, en actividad, con lo que el cerebro vuelve al estrés, deteniendo la fase de cicatrización. Entonces, si ya hizo sus actividades, ¿sí? Hacer ese balance. Sí, yo ya hice. Yo ya puedo entrar en reposo. ¿Qué es lo que recomienda el doctor Hammer? Reposar al día siguiente, porque si no, vas a generar más estrés por el mismo movimiento del día. Y esto puede detener la fase de cicatrización, quiere decir la fase de sanación, de solución. ¿Listo? Aquí me vas a decir, no, pero si yo trabajo y que me van a dar permiso. Puede pasar, puede pasar. Y tú estás sobreviviendo a través de ese trabajo. Pero tú puedes llegar a un acuerdo con tu empleador. ¿Sí? Y por lo menos si quieras salir unas horitas antes, qué sé yo, pero pues mirar todo lo que hiciste y reposar al día siguiente. Eso es lo que el doctor Hammer dice en su tercer consejo. Cuarto, todas las mañanas tomar un lápiz y planificar su día. Hay que respetar el plan y prever al menos 6 horas de reposo, además de la noche. Estas son reglas para los grandes enfermos y tienen que luchar contra su angustia. El que está en una silla de ruedas querrá siempre asistir a muchas reuniones para demostrar y demostrarse que puede hacer lo que todo el mundo hace. Es una reacción de escape, un juego perverso. Hay que concentrarse en la curación, hay que evitar entrar en el estrés de la acción. Con 6 horas de reposo, además de la noche, tenemos suficiente vagotonía. El cerebro tiene una fuerza extraordinaria para curarnos, a pesar de todo lo que hacemos contra eso. Entre los miedos, las peleas, los mensajes deprimentes o terribles que recibimos durante el día y a causa de los accidentes. ¿Listo? Entonces, planificar el día. Ese es el otro consejo. Planificarlo.
¿Qué quiere decir? No hagas todas las actividades para demostrar que tú lo puedes o que tú no eres una carga o que el mantenerte quieto te va a imposibilitar o como dicen, la cama me enferma más. Ujú. ¿Qué dice Hammer? 6 horas de reposo, 6 horas, además de la noche. ¿Ok? Ahí se tiene es suficiente vagotonía para que el cuerpo empiece a hacer su proceso de vagotonía, de reparación. Hacer siempre lo absolutamente necesario primero. Si hacer lo necesario del día sobrepasa 3 horas de esfuerzo físico y psicológico, hay que detenerse y descansar. Siempre con el corazón alegre porque estamos haciendo lo correspondiente para curarnos y no lo contrario. La mayor parte de la gente se deprime, se desmoraliza, tienen miedo de descansar, tienden al estrés de su problema, de su improductividad y ese es un conflicto secundario muy fuerte. Ya no puedo hacer nada, ya no sirvo. Entonces, es necesario, ¿sí? En el día, observar si yo me estoy sobrepasando 3 horas de esfuerzo físico y psicológico. 3 horas de estar pensando que cómo voy a hacerlo, que no, esto no debería de pasarlo a mí, o físico. Quererse mantener ocupado para, eh, para, para salir de eso, ¿no? De que no, pues es que si yo no estoy aquí, más me voy a... Porque esa es una creencia limitante. La creencia es, no, si yo estoy en la cama, me voy a postrar en la cama y ahí sí llegó la muerte. Hay que obedecer al cuerpo y el cuerpo me dice cuándo descansar. ¿Sí? Entonces, yo miro si ya pasaron 3 horas de mi esfuerzo. ¿Sí? Ok. Para darle lugar al cuerpo. ¿Sí? Entonces, para que no haya estrés, porque recuerda que esa improductividad también me lleva a la supervivencia y por lo tanto mi sistema nervioso se va a alterar. Vas a entrar en estrés, el HHA va a hacer su proceso biológico. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para no entrar en otro DHS. Rechazar todo enfrentamiento. Discutir con el entorno es uno de los mayores dramas que garantizan la recaída o la imposibilidad de curarse porque altera el estado emocional de la persona y activa el sistema nervioso simpático. Esto disminuye las posibilidades del cerebro para cicatrizar los tejidos y la monopolizar la energía para combatir. Generalmente, el enfermo está expuesto al juicio de quienes lo rodean. Y estos no saben nada, solo hablan por hablar. No sale nunca. Esa persona nunca va a salir del estrés. Si la gente que no tiene nada que decir se callara, habría un gran silencio de la superficie de la tierra. Son siempre los que no saben nada los que caerán. Y prácticamente los que no saben nada son los que más atacan, son los que más juzgan, son los que más critican, son los que no tienen percepción, son los que no pueden estar en bienestar con el mundo. Entonces, esta persona que está pasando dentro de la vagotonía, dentro de la fase de solución, tratar de rechazar todo enfrentamiento, porque lo van a hacer recaer, porque se activa el sistema nervioso simpático, porque puedes entrar en otro DHS. Y ahí sí. ¿Sí? Ahí sí le estás generando más estrés al enfermo. No va a salir nunca del estrés. Si tú eres la acompañante de una persona en este proceso, pues ya sabes el conocimiento. Recuerda que está en una fase de solución. No le hagas que se altere el sistema nervioso.
Ahora, si tú eres la que está pasando un proceso de estos, de fase de solución, pues evita al máximo el, el, el contacto con los familiares que te critican, que te juzgan, porque es fácil para las personas. Si tú eras la que llevabas el dinero y ahora no, pues te van a juzgar. Te van a juzgar y no van a ser tolerantes a tu enfermedad. Entonces, tratar de disminuir a lo posible los dramas. Privilegiar el respeto nocturno. La noche para el enfermo es normalmente el momento de mayor dolor y en algunos casos se experimenta angustia inconsciente de despertaré o moriré. Hay que desdramatizar eso. Además, puesto que no han hecho demasiado durante el día, no están lo suficientemente cansados para dormir bien en la noche. Entonces, no hay que dudar en modificar el horario del sueño. Debo privilegiarse el reposo nocturno en la medida de lo posible. Pero si eso no es fácil, no hay que dudar en quedarse despierto hasta las 2 o 3 de la mañana, mirando cualquier cosa, documentos, tomando café. El café también reduce el edema cerebral a lo que le haga bien, al que le haga bien. Entonces, priorizar porque un enfermo más duerme en el día, si te das cuenta. Pero resulta que en la noche es que se va a reparar el tejido, en la noche, ¿sí? Entonces, tratar de cambiar el horario, tratar de que no duerma durante el día y que duerma en la noche. Pero si no es posible, si no es fácil, no hay que dudar en quedarse despierto hasta las 2, 3 de la mañana, haciendo algo, leyendo. Y también se puede tomar un café, según el consejo de Javier. Cuando pasan el periodo habitual de gran vagotonía y después de haberse dado el gusto de trasnochar, leyendo, escribiendo, pensando sanamente, positivamente, sin estrés, ahí se van a dormir y se levantan al mediodía. Después, a medida que mejoran, vuelven paulatinamente 1 hora por día a su horario normal. Entonces, hacer ese cambio de leer, de ver algo, para que te saque del estrés. Y ya en ese momento se puede quedar dormido la persona. Porque recuerda que es en la noche que empieza a repararse los tejidos. Comer sano y liviano. Ensaladas, frutas, cosas crudas o cocidas a la parrilla para que sean fácil asimilable. Si come mucho, digerir le consumirá muchas calorías y es mejor guardar lo más posible para la curación. Evitar absolutamente el alcohol en vagotonía. 9. Sanarse normalmente si aparece el dolor. Puede tomar remedios, eso es lo que dice Hammer, puede tomar remedios oleopáticos y homeopáticos, como es de costumbre. Eso no pondrá la curación en peligro. Recuerda que cuando hay esa epicrisis, cuando hay el dolor, cuando hay la inflamación, estás en la fase de solución. Y si tú, lo que hablábamos al inicio, con la pregunta de uno de ustedes, si estás en esa fase de solución, es mejor, ¿sí? Sustentarte con estos remedios, que son muy buenos. ¿Sí? Miren que yo tuve un cuadro muy fuerte, hace muchos años, hace como 30 años creo yo, de infección urinaria, muy fuerte, demasiado fuerte. Y cuando se presentaban los dolores, cuando se presentaban todos los síntomas, ¿sí? Yo lo que hice fue ir a un homeopático. No sabía nada de esto. Pero eso me ayudó muchísimo. Yo no sabía que estaba en una etapa de solución y yo le ayudé a mi cuerpo a través de eso. ¿Listo? Pero todo depende de ti.
Entonces yo no puse en peligro, como dice aquí, ¿sí? Mi fase de solución. No la corté, ¿sí? 10. Esperar pacientemente la verdadera mejoría. Si uno no se deja asustar por los pequeños o grandes inconvenientes de la reparación y esperar tomando el mejor reposo posible, la mejoría va a llegar. Si se pasa el punto culminante de la fase de reparación, la persona tendrá tantos edemas que puede haber manifestaciones de molestias como dolores, vértigos, fiebre. Si los edemas están en el entorno cerebral, en el tronco cerebral, son los malestares. Esto no debe asustar a la persona. No se trata de cosas graves, sino de esfuerzo de reparación. Hay que esperar pacientemente sin poner en marcha la idea de estar sonada, o sea, desde que ya está pues en las últimas. Debido a nuestra cultura ancestral, basada en la apariencia de las enfermedades, esto nos lleva a tener pánico, ir al hospital urgentemente. Esperar pacientemente, dice Hammer. Pero como te dije, todo depende de tu decisión. 11. Jamás permanecer mucho al sol o con la cabeza cerca de una fuente de calor. El calor multiplica por 4 el tamaño del edema cerebral. En ese momento se ejerce una enorme presión y se corre el riesgo de que de una crisis de epilepsia fuerte. En general se recomienda al enfermo evitar ponerse al sol durante un año. Puede estar bajo la sombrilla, bañarse, pero hasta ahí nomás. Si la cabeza está cerca de una fuente de calor, es conveniente poner hielo sobre la cabeza. 12. Si el problema es muy fuerte, helar las partes dolorosas y la cabeza. Si duele el hígado, por ejemplo, hay que poner hielo sobre el hígado. Y también en el lugar del control neural del hígado en la cabeza. Es decir, sobre el tronco cerebral, debajo de la nuca, o sea, acá, en la parte superior del cuello. Si el frío no calma el dolor en el órgano, entonces hay que poner calor sobre el órgano, pero sobre la cabeza siempre frío, sin excepción. Eso de enfriar también el cuello, también sirve para regular el sistema nervioso. ¿Sí? También sirve. Entonces es muy buen consejo. Se recomienda comprar estos packs de gel que son para meterlos al congelador y tenerlos a mano. 2 sobre la persona que hay que cambiar cada hora. Si es muy violento el dolor o la fiebre, poner hielo en ambos lugares y hacer un baño de pies caliente. La diferencia de temperatura va a hacer que el líquido circule de manera mecánica y por lo tanto reducirá un poco el edema. Y el último, sí. El último es, se puede tomar analgésicos o antiinflamatorios para hacer soportable los síntomas. Los síntomas se detendrán por sí solos cuando la central de comandos lo decida. Mientras haya síntoma, es necesario que este es de vital importancia. Por ejemplo, si usted se clavó un vidrio en el pie, le dolerá mientras cicatrice y estará sensible, pero justamente es para que no agrave la herida. Si no le dolería, seguirá caminando sin cuidar la herida y no permitirá que se cure. Esa es la función del dolor. No hay que olvidar nunca que el cerebro no se equivoca jamás. Si hay dolor es porque el cerebro dice a reposar. Hay que respetar esa inteligencia innata que nos ha permitido sobrevivir desde hace tantos miles de años. Entonces, si es demasiado el síntoma y el dolor, sí se puede tomar analgésicos o inflamatorios. ¿Sí? Si no lo soportas. Eso es lo que dice Hammer. ¿Listo? Ahí depende de que si tú quieres meterle a tu cuerpo antibióticos, ¿sí? Todo depende de nosotros. ¿Listo? Pero lo que él sugiere, susténtate con medicinas alternativas como la homeopatía
o si ya es demasiado el síntoma, un analgésico o un inflamatorio. Él aquí no habla de antibióticos. Pero como te dije, todo es decisión tuya. ¿Listo? Para mí, Nancy Fabiola Legarda, en un momento me sostuve así, pero después de 30 años me vino un cuadro muy fuerte. Yo sí me fui al médico y me medicó un antibiótico. ¿Listo? Pero fue mi decisión. Ujú. Entonces, compañeros, ya saben el mapa, ¿sí? Síntoma, órgano, capa, conflicto, fase fría, fase caliente, sentido biológico o la función lógica del órgano, escena del conflicto, y lo que se hace es el camino al inconsciente. ¿Listo? Ujú. Si ya empieza con observando mesodermo nuevo o ectodermo, encuentro la lateralidad. Tú ya sabes cómo encontrarla. ¿Cómo la encuentras? Con esos cuadritos. Ujú. No te hagas bolas de que aquí, de que allá. Yo al inicio lo que hice fue, mi material, hasta mis protocolos los tenía ahí a la mano. Iba pasito por pasito, pasito por pasito. Ujú. Como te dije, tienes los diccionarios, tienes la web, tienes la inteligencia artificial, ¿sí? Ujú. Pero hay que observar según el conflicto que nos muestre sus escenas, porque a veces también la inteligencia artificial no es muy asertiva. Entonces, ir mirando eso, ¿listo? Vete a los diccionarios. Ujú. ¿Ok? Ese es tu trabajo, eso es lo que tú vas a hacer en tus prácticas. Ya sabes que ahí puedes apoyarte del grupo, ¿sí? Y avanzar en el proceso. Para terminar, tenemos 10 minuticos porque ya mañana vamos a iniciar con un nuevo módulo. Para sanar, hay que perdonar. Y esa es una frase de un curso de milagros. Y recuerda que perdonar no es perdonarlo al otro, es perdonar tu percepción, tu falsa percepción. Ujú. Entonces, chicos, no voy a las preguntitas para mañana, por si tienen alguna duda, alguna inquietud para cerrar este módulo. Vamos a hacer la meditación. ¿Listo? Tenemos 10 minuticos. Cierra tus ojitos, por favor. Inhala, exhala y toma conciencia del lugar donde estás. Y la meditación que vamos a hacer se llama establecer la salud o mantener la salud. Ujú. Vas a respirar muy conscientemente y vas a inhalar y exhalar por la nariz. Puedes utilizar la técnica del 4-4-4, 4-4-6. Ujú. Y vamos a entrar en esas ondas alfa. Y vas a empezar a observar a tu cuerpo, vas a empezar a observar las sensaciones de tus pies, de tus piernas, de tu cadera. Y todo eso lo vas a soltar. Ujú. Vas a observar las sensaciones de tu tronco, de tus manos, tus brazos, tu cuello, y las vas a soltar. No pertenecen a tu cuerpo. Entra en conciencia. Sigue entrando en esas ondas cerebrales alfa, más lentas. Ujú. Suelta tu cuello, tu mentón, tu rostro, tu cabeza, relájate. Y vas a dar una inhalación más muy profunda. Ujú. Suelta. Reconoce que la enfermedad proviene de tu mente, porque tu cuerpo proviene de la mente, que es aquello que te ha mantenido en estrés y te hace sentir culpable. Date el permiso hoy de observar ese estrés. Y si ese estrés te hace sentir culpa, ujú,
porque esa culpa es el que te mantiene enfermo. Y vamos a sanar la causa del origen. Y recuerda que la causa del origen siempre va a estar en tu mente. Un curso de milagros dice, solo la mente se siente culpable. Puede sufrir, pero la mente inocente es inmortal. Y cada vez que identifiques que tienes estrés y te hace sentir culpable, te voy a invitar a que le pidas a esa parte de tu mente que es inocente, al amor, al maestro, a tu divinidad, que te acompañe a perdonar aquello a lo que te sientes culpable. No importa que no sepas cómo, con qué, pero invita al amor para crear el perdón. Y vas a disponerte a perdonar. Y deja que la sanación se produzca en tu mente. Que la culpa se diluya. La culpa no existe. El amor es el que existe. Por lo tanto, en este momento puedes volver a ser inocente. Y puedes preguntarte, ¿qué hay de malo en mí hoy? Y al responderte que no hay nada de malo en ti, deja que el estrés se disuelva. En la seguridad del amor y permite que tu mente recuerde y le recuerde a tu cuerpo que solo la enfermedad es una proyección, no más que una proyección de la misma mente. Y deja que tu mente exprese el amor que ya eres, que tu cuerpo lo sienta. Y vas a permitirte enviarle a tu cuerpo rayos de luz, los que te lleguen, el color que te llegue. Y vas a visualizar que esos rayos de luz están por todo tu cuerpo. Y permite descansar entre esa luz. Y esa luz y esa sanación en tu mente producirá la salud mental y tu sanación física. Te voy a pedir que permanezcas en ese estado unos minutos, reconociendo tu inocencia. Esos rayos de luz son la demostración de tu inocencia, reconociendo de que eres amor, que estás conectado a la fuente de amor, que nunca te ha dejado, que nunca se ha desconectado de ti y que hoy está expresando tu salud mental y tu salud física. Siéntelo, asúmelo, relájate. Esta es la experiencia de sanación, sin culpas, sin apegos. Recuerda que tu salud inicia por tu mente para que tu cuerpo la reciba. Sigue experimentando esa sanación, esa relajación. Respira. Un minutito más.
Sigue recibiendo, sigue experimentando. Vas a dar una respiración más. Ujú. Ve moviéndote lentamente. Ujú. Mueve tus manos, mueve tus pies. Y a la cuenta de 3 vas abriendo tus ojitos. 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por los que se permitieron hacer la meditación. En una palabra, ¿cómo te vas? ¿Mañana qué es? Miércoles, ¿cierto? Todavía tenemos una clase. ¿O es jueves? No, es miércoles, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo te vas? Mañana iniciamos un nuevo módulo. Agradecida. Ujú. Lista, descansar, relajada, feliz, agradecida, aliviada, animada, relajada, renovada. Muy bien. Muchísimas gracias. Ok, nos vamos a despedir, chicos. Un besito para todos ustedes. Un abrazo de luz allá donde te encuentres. Te veo, te honro, te reconozco. Nos vemos mañana. Que tengas una noche reparadora. Chao, chao. Y a descansar. Chao.